Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a estos encuentros que tenemos ustedes y yo todas las semanas. Hoy desde un lugar especial. Hoy estoy en Montevideo, Uruguay, donde vine a ver cómo estaba el panorama, a ver cómo está la situación, a ver cómo y cuánto afecta y afectó el tema de la pandemia, el tema económico y cómo están los uruguayos en general. Ya en estos días van a ir viendo imágenes, pero bueno, les cuento. Evidentemente la pandemia afectó a todos, a todo el mundo, pero obviamente algunos salen mejor, también tienen políticas bien organizadas donde se puede salir mejor de las crisis, como es el caso de Uruguay. En Uruguay en este momento me tocó hablar con mucha gente y se están recomponiendo. Si bien la pandemia afectó mucho porque hubo grandes hoteles de cadena incluso que han cerrado sus puertas, lo han reconvertido y se alquila para oficinas, para hogares de ancianos. Hay muchos lugares donde realmente cerraron, pero se está recomponiendo. La actividad comercial empezó en Uruguay a resurgir de nuevo y claro, los uruguayos tienen una estabilidad económica que, si lo vamos a comparar con Argentina, obviamente no tenemos esa estabilidad. Ustedes saben que en Argentina, hoy justamente en estos días, el precio, por ejemplo, del dólar blue, el dólar que puede comprar la gente, es a 3,45, o sea, se está disparando y no hay medidas concretas, no hay un plan económico a la vista que permita a los argentinos tener una seguridad, una tranquilidad. Entonces, eso lógicamente crea una angustia, una inseguridad para los argentinos de no saber qué es lo que va a pasar. Una de las cosas que me llamó la atención, por supuesto que aquí en Uruguay están todos al tanto de la situación argentina, y una de las cosas que me llama la atención es que todos nos dicen, cuando me preguntan, ¿sos argentina? Bueno, pobre Argentina, pobre ustedes, cómo están pasándola tan mal. Bueno, seguramente en cualquier momento se quedan sin presidente, en cualquier momento tienen un caos como tantas veces tiene Argentina. Eso realmente da pena. Por supuesto que Uruguay sufre mucho las consecuencias cuando Argentina está mal, cuando Argentina no puede viajar. Me ha tocado estar en shoppings, en un montón de lugares y claro, la falta de argentinos se nota. Los argentinos siempre vienen, visitamos a Uruguay, hacen sus compras, vacacionan. Hoy los argentinos son menos en Uruguay y compran mucho menos, con lo cual trae aparejado una caída económica a Uruguay. Pero claro, en Uruguay también vienen turistas de todo el mundo, porque les es fácil. Por ejemplo, para que se den una idea, para cambiar su dinero, un turista extranjero puede ir a cualquier lugar, un shopping en la calle, en cualquier lugar aquí en Uruguay, y lo puede hacer sin ningún problema. En Argentina tiene sus restricciones. Cosas así nos van mostrando cómo Uruguay tiene políticas donde atraen a la gente, atraen para venir a vacacionar, atraen a la gente para venir a invertir, cosa que creo que los políticos nuestros, los políticos argentinos, deberían aprender un poquito para tentar las inversiones, sobre todo en este momento que estamos pasando una crisis realmente política, económica, como ya hemos tenido otras veces, pero cada vez más grandes y cada vez donde el pueblo está más expectante, más angustiado y sin saber, sin tener una respuesta de cómo sigue este tema. Bueno, les voy a ir mostrando imágenes de lo que es lo que pude hablar con la gente, de lugares lindos que pude recorrer, y esto es todo por hoy. Nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en otro encuentro con ustedes. Este besito es para ustedes, no me dejen sola, los espero.